Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos de Telesalud, del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, del Ministerio de Salud, para darles la bienvenida a la telecapacitación Epilepsia en Pediatría dirigida por nuestro ponente, el doctor Eric Jara Marrufo, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Jara. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Hola, Sí, doctor, adelante. bueno, ¿se puede ver la presentación? Sí, se visualiza perfectamente. Ya, perfecto. Buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, soy el doctor Jara, neurólogo pediatra, asistente del Departamento de Pediatría. El tema que les he preparado para hoy es acerca de epilepsia en pediatría, dirigida principalmente al tema de definiciones y clasificación, ¿no? El tema de epilepsia como tal es bastante amplio. Entiendo que se presentó como epilepsia en pediatría, pero les traigo la parte inicial con el compromiso de desarrollar los temas un poco de manera constante para tratar de aclarar temas respecto al uso de exámenes auxiliares y también de tratamiento. Bueno, sin más, no, en lo que se refiere a epilepsia, epilepsia se define como una predisposición duradera a generar crisis epilépticas. No, las crisis epilépticas para que puedan incluirse como parte del diagnóstico de epilepsia tienen que ser recurrentes y no provocadas. No, también se tiene que distinguir, ¿no? En realidad, para nosotros hablar de epilepsia, primero tenemos que distinguir algunos términos generales, ¿no? Cuando hablamos de crisis epiléptica como tal, la mayoría tiene en la cabeza la idea de aquel paciente que está con movimientos bastante llamativos, bastante preocupantes, ¿no? Y que vienen acompañados con una alteración de la conciencia. Sin embargo, déjenme decirles que ese es más que todo un tipo de crisis y no la única, ¿no? Cuando nosotros hablamos de crisis epiléptica, tenemos una variedad de síntomas bastante variados. Entonces, incluso podrían confundir con algunas condiciones que no son de causa epiléptica como tal, ¿no? Entonces, en medida de estos términos, es que actualmente se prefiere antes de entrar en el campo de epilepsia, tratar de definir exactamente cuándo estamos frente a una crisis epiléptica, ¿no? Y entonces ya entramos en el campo de definir primero crisis epiléptica antes de entrar en la definición de epilepsia como tal, ¿no? La crisis epiléptica es un evento súbito que puede tener síntomas motores o no motores y que son secundarios o provocados por una función cerebral eléctrica anormal, ¿no? Y que por definición este evento es autolimitado. Y se dice autolimitado para diferenciarlo del estado epiléptico, en donde también se tratan de crisis eléctricas, perdón, de crisis epilépticas, ¿no? Pero que en este caso son prolongadas en el tiempo y a diferencia de la crisis epiléptica como tal, pueden ser provocadas o no provocadas por un evento agudo. ¿No? Y saliendo ya del campo de la epilepsia como tal, ¿no? También tenemos otros eventos que podrían simular que son crisis epilépticas, ¿no? Los llamados trastornos neurológicos funcionales, ¿no? Y los trastornos paroxísticos no epilépticos. En lo que se refiere al trastorno neurológico funcional, antes decían, no, no, este es un paciente con un síndrome conversivo, con una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, o simplemente el paciente se está haciendo, simulando una condición clínica. Pero ya se ha demostrado que este tipo de pacientes no es que estén provocando intencionalmente este tipo de crisis en la mayoría de los casos, sino que también se debe a una alteración en la función cerebral que tienen que ver con otras áreas, ¿no? No tanto con la parte córtico-subcortical, sino más bien con áreas de funcionamiento en las emociones, el tema de la atención, de la interocepción y del procesamiento predictivo, que finalmente hacen que este paciente empiece a somatizar algunas condiciones o síntomas clínicos que no necesariamente están provocados por una actividad eléctrica normal. ¿No? Y también los trastornos paroxísticos no epilépticos, en donde la actividad eléctrica en el sistema nervioso central es normal, pero dada la característica del componente motor,
o la repetición del mismo puede confundirse con un trastorno, perdón, con una crisis epiléptica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las mioclonías del sueño, los terrores nocturnos, en fin, una serie de entidades clínicas que nosotros tenemos que empezar a diferenciar para nosotros caer en el campo de la epilepsia. Entonces, el mensaje acá es un poco tengo entendido que estos medios de capacitación también están dirigidos a personal no médico, incluso personal que no es de salud. Entonces, el mensaje es que debido a la gran variedad de tipos de crisis epilépticas que se reconocen actualmente, no así como los síntomas a través de la que se manifiestan, y también a otros eventos clínicos que son paroxísticos, o sea, de una presentación abrupta, ante todo paroxismo, no que sea repetitivo, estereotipado, o sea, que tenga una misma manifestación clínica a través del tiempo, lo mejor es siempre acudir a su médico pediatra y este pueda derivarlo a un neurólogo que tiene la experiencia, ¿no? Y la capacidad de poder distinguir entre estos diferentes tipos de paroxismos y finalmente poder establecer de manera firme si se trata o no de una crisis epiléptica. ¿No? En lo que se refiere ya, y es que por la naturaleza del paroxismo o porque ya pasó por una evaluación neurológica como tal, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que es nuestro ente rector y referente a nivel mundial para el manejo de epilepsias, ya nos da una definición operativa, ¿no? Clínica operativa para nosotros hablar de epilepsia. Y la epilepsia está dado por el cumplimiento de alguna de esas tres circunstancias. Primera circunstancia, que al menos existan dos crisis epilépticas no provocadas. Ya dijimos, primero tenemos que estar seguros de que sean crisis epilépticas. Una vez que se ha dado esto, tenemos que decir, epilepsias son dos crisis epilépticas no provocadas y que están separadas entre sí por un espacio mayor a 24 horas, porque esto nos da un riesgo de recurrencia de crisis que es sobre el 60% en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, en la segunda circunstancia por la que nosotros estableceríamos este diagnóstico sería de que haya una crisis provocada, pero una condición adicional que pueda provocar un riesgo similar a la circunstancia uno. ¿Qué condiciones, por ejemplo? Que el paciente tenga demostrada alguna malformación en el sistema nervioso central. Ejemplo, la más común, que sea parálisis cerebral, ¿no? O que haya tenido previamente alguna meningitis que le haya llegado a alguna complicación o secuela secundaria, ¿no? Y la circunstancia número tres, de que aun cuando no hayan cumplido las circunstancias anteriores, estemos frente a un síndrome epiléptico, ¿no? Que ese es el campo en el que voy a desarrollar con mayor detalle la exposición. Entonces, nuevamente, primero para entrar en campo de epilepsia, un repaso rápido, tenemos paroxismo. Paroxismo, cualquier evento de aparición súbita, ¿no? Puede ser manifestación de múltiples enfermedades. Este paroxismo, para nosotros podemos hablar, ¿es epiléptico o es no epiléptico? Si no es no epiléptico, podríamos estar frente a trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿no? O podemos estar ante trastornos neurológicos funcionales. Y si es epiléptico, nosotros tenemos que entrar en el campo. ¿Es provocado o no es provocado? Si es provocado, usualmente asociado a un evento agudo que ha tenido una injuria en el sistema nervioso central. Y si no es no provocado, usualmente sin relacionarse a esto. ¿No? Entonces, tenemos ya la definición de crisis epiléptica. Entonces, ahí recién vamos a lo que es definición de epilepsia como tal. ¿No? Algunos datos de epidemiología acerca de epilepsia. La epilepsia tiene una prevalencia global de cerca de 50 millones de personas en todo el mundo que sufren de epilepsia, ¿no? Y se refiere que de toda esta cantidad, cerca de la quinta parte son menores de 15 años, ¿no? Entonces, la prevalencia global de epilepsia es bastante alta, ¿no? El 80% de los casos son en países de recursos bajos, ¿no? Y esto sobre todo ya se ha determinado que tiene que ver mucho con el hecho de que tenemos bajo acceso a los sistemas de salud. Entonces, algunos riesgos prevenibles como hemorragias intraventriculares, ¿no? Mal manejo de los prematuros extremos, baja identificación de algunas patologías perinatales en el sistema nervioso central, ¿no? Hacen que el diagnóstico probablemente
el factor de riesgo para hacer el diagnóstico probablemente se incremente, ¿no? Además de eso, se calcula que alrededor del 0,5% de todas las enfermedades que nosotros conocemos sean epilepsia. O sea, es una enfermedad que trae bastante carga de morbilidad en todo el mundo. Pero a pesar de ser una enfermedad así de prevalente, así de incidente, ¿no? Y también de catastrófica o bastante llamativa al ojo de cualquier persona, se sabe que cerca del 70% de los pacientes podrían vivir libre de crisis si es que se interviene en un momento oportuno y se da el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, la posibilidad de mejorar la condición de vida de este tipo de pacientes que sufran de epilepsia, es bastante alta, ¿no? A tal punto que dos terceras partes de todos los pacientes que tienen buen tratamiento pueden lograr una remisión de crisis en el tiempo, ¿no? Sin embargo, nuevamente caemos en el tema del acceso a los sistemas de salud, ¿no? De que cerca de tres cuartas partes de los pacientes con epilepsia y que viven en países de ingresos bajos o en vías de desarrollo, no tienen acceso a un tratamiento adecuado. No. Ahora, otros datos adicionales, ¿no? Se sabe que uno de cada 200 niños sufre de epilepsia a nivel global, ya estos con datos dirigidos esencialmente a la edad pediátrica, ¿no? Los periodos críticos para sufrir de epilepsia, donde se ve mayor incidencia, prevalencia, son los primeros 3 años de vida y en la adolescencia, ¿no? La tasa de incidencia sigue siendo siempre más alta en países de medianos y bajos ingresos, ¿no? Y valores en Latinoamérica, incluso están cercanos a estos o incluso mayores, todo dependiendo de los accesos a los sistemas de salud. No, como les mencionaba, el acceso a tratamiento es bastante deficiente en lo que son vías en países en desarrollo y también en América Latina en América Latina y el Caribe, ¿no? Y esto se debe mucho al sistema de salud, escasez de la capacidad de sus médicos especialistas, ¿no? La cantidad de neurólogos, pediatras en el mundo sigue siendo bajo, sobre todo de neurólogos pediatras. Es bastante bajo en nuestro país, no llegamos ni a 100 subespecialistas, ¿no? Entonces, la cantidad de pacientes que tenemos de epilepsia es bastante alta y manejarlos de manera integral y de manera adecuada, muchas veces queda solo en el texto, ¿no? Ya yendo un poco más hacia la parte de definiciones y clasificación de epilepsia, hablamos de definiciones, ahora vamos a hablar un poco de la clasificación. Siendo la epilepsia una enfermedad bastante antigua, vamos a conocer desde la edad griega, ¿no? Y desde entonces ya se planteaba el hecho de que podría ser relacionada a un defecto en el sistema nervioso central, ¿no? No es hasta los años, fines de los 90 en que se presentó la primera clasificación de epilepsia, ¿no? Y que ha tenido vigencia bastantes años, ¿no? Pero que en el tiempo con la parte clínica operativa se ha visto de que nos hemos quedado corto con algunas de ellas o incluso en algunas hemos caído en algunos errores, ¿no? Es así que la ILAE se reúne en el año recomienda a un grupo de expertos hacer una publicación que da frutos en el año 2017 y que nos da un algoritmo de cómo hacer la clasificación de epilepsia, siempre tratando de que la epilepsia como tal repite algunos patrones, ¿no? En lo que se refiere a edad de aparición, ¿no? Al tipo de crisis. A los registros electroencefalográficos que nosotros disponemos, incluso con el avance ya de la tecnología, hemos visto también el tema del metabolismo a través de resonancias magnéticas funcionales, que también comparten puntos en común, ¿no? Y también en lo que se refiere a la respuesta al tratamiento y además de eso la parte genética. Entonces, el encontrar muchas de esas características hizo que la clasificación de epilepsia cambie, ¿no? Tratando de dar una clasificación que ahora nos oriente mucho sobre el tratamiento, sobre sus comorbilidades asociadas y también sobre su riesgo de mortalidad en el tiempo. Es así que se recomienda hacer siempre
la clasificación en tres niveles. No, pero para esto siempre se parte de describir la crisis, ¿no? Establecer primero siempre el tipo de crisis. Antes se mencionaba mucho de que se hable del inicio, ¿no? Ahora se habla mucho de los descriptores, ¿no? O de los descriptores observables en la crisis. No, ya se quitó el término de inicio focal o generalizado, simplemente se trata de tipos de crisis focales generalizadas o desconocidas. No, entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de epilepsia como tal, el punto de partida siempre va a ser el tipo de crisis. Nos englobamos principalmente a tres: focal, generalizado y desconocido. Desconocido sobre todo en aquel tipo de paciente que tenemos la certeza de que se trató de una crisis epiléptica, pero que no tenemos mayores datos, quizás porque fue una primera crisis y no hubo alguien que lo acompañe y llegó al establecimiento de salud en un estado posictal. O de repente no está posital, pero hubo relajación de esfínteres, no hay amnesia del episodio epiléptico, del episodio paroxístico, no, entonces nos dan datos de que podría haber sido así una crisis, pero no tenemos una semiología como tal. No, una vez que nosotros establecemos el tipo de crisis, ya recién podemos establecer el tipo de epilepsia, y si estamos en un hospital de tercer nivel como el Hospital Loaiza, podríamos entrar a tratar de buscar en algunos casos algunos síndromes epilépticos. No en la mayoría en algunos casos, sobre todo en aquellos que no requieren mucho de resonancia magnética y estudios genéticos, no como es en la mayoría de casos, por supuesto. No, entonces el diagnóstico como tal de epilepsia, la clasificación siempre va a partir del tipo de crisis al que estemos enfrentados. Los tipos de crisis siguen siendo múltiples y variables. No, sin embargo, existe una nueva clasificación del último año en donde nos dan mayores datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tipo de crisis, esta clasificación en términos generales hablan de niveles de atención, ¿no? Podríamos estar hablando que en un primer nivel de atención, sí o sí tratar de determinar el tipo de crisis, ¿no? A través de la forma de inicio, tratar de tener datos de las personas acompañantes durante el evento, y siempre preguntarme en dónde estoy y de qué medios dispongo, si es que voy a poder seguir avanzando o simplemente voy a llegar al diagnóstico de que se trató de un tipo de crisis con una característica observable determinada. No, en la medida que yo pueda disponer de algunos otros métodos diagnósticos, voy a tratar de avanzar en el nivel de clasificación. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, para un segundo nivel de clasificación, en donde ya estaríamos hablando de un tipo de epilepsia como tal, ya requeriría apoyo de otros métodos y exámenes, ¿no? Como son el electroencefalograma y la imagen por resonancia magnética, ¿no? Que nos van a dar muchos datos para poder clasificar epilepsia. El electroencefalograma, sobre todo, de mucha utilidad en epilepsias generalizadas, y la imagen de resonancia magnética, sobre todo en epilepsias de origen focal, ¿no? En algunos casos, sobre todo hospitales de atención general, este puede ser el máximo nivel alcanzable. Ahora, en lo que se refiere para el tercer nivel de clasificación, ¿no? Entonces ya hablamos de los síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos como tal, y lo mencionábamos previamente, ya comparten algunas características clínicas, epidemiológicas, también de actividad eléctrica, de imágenes, unas comorbilidades asociadas que tienen puntos en común y que nos ayudan a agruparlos en un síndrome epiléptico específico. En términos generales, ILAIA tiene una publicación al respecto del año 2022, en donde a través de estos documentos de reuniones de expertos ya dan algunas recomendaciones de cómo nosotros deberíamos intentar llegar a un tercer nivel de clasificación. Y esta clasificación parte siempre del hecho de que tiene que haber un médico especialista en el tema que pueda conocer, intentar llegar a este síndrome epiléptico, porque dependiendo de esto cambia mucho el pronóstico del paciente. ¿Y por qué? Lo vamos a ver más adelante. Además de los niveles de clasificación, siempre tener presente de que en la medida de lo posible deberíamos buscar una etiología causante de la epilepsia. No, entonces hemos hablado de que existe una nueva clasificación para los tipos de crisis. Los tipos de crisis son el punto de partida para nosotros poder hablar de epilepsia. Entonces, para hablar de tipos de crisis,
en una publicación previa del 2017, que era la que presenté, se hablaron de diferentes inicios de crisis, ¿no? Llegaban a más de 60 tipos de crisis en las que dicho sea de paso, ¿no? Incurrieron en muchos errores al intentar aplicar esa nueva clasificación, porque se trataba de buscar el primer síntoma antes que nada. ¿No? Entonces había mucha diferencia entre lo que podría decir el paciente que percibe, difería de lo que decía el familiar que acompañaba, que era el que observaba, pero también difería del clínico que lo abordaba. Y para complicar más, también difería del aquel tecnólogo o médico era el que estaba durante la realización del monitoreo electroencefalográfico. ¿Por qué? Porque en cada uno encontraban una progresión, un relato diferente. Entonces, entraban en conflicto con el tema de, oye, pero entonces, ¿cómo inició? ¿Ante qué tipo de crisis estoy? ¿No? Entonces, tratando un poco de subsanar lo que sucedió en ese momento, la última publicación del último año menciona que es mejor tratar de clasificar las crisis de esta manera, tratando de que sean focales, desconocidas o generalizadas, como estaba previamente, pero ya no hablar del inicio, sino más bien del componente principal que nosotros notamos en la crisis, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar acá. ¿Por qué? Porque el tipo de crisis sigue siendo focal, sigue siendo generalizada o desconocida para los casos que ya les hemos mencionado, ¿no? Que no se conoce muy bien cómo sucedió todo. Lo segundo es que si se trata de una crisis epiléptica focal, sí o sí tenemos que clasificarlo según el compromiso del nivel de conciencia. Entonces hablamos crisis focal con nivel de conciencia preservado o como nivel de conciencia deteriorado. El nivel de conciencia siempre valorado en términos de nivel de conciencia, o sea, despierto, somnoliento, ¿no? O capacidad de respuesta, o sea, ver cómo responde, ¿no? Al estímulo generado en el paciente durante la crisis. Cuando nosotros hablamos de generalizadas, ya no vamos a hablar el tema de la conciencia porque van con compromiso de la conciencia todas, ¿no? Pero sí hablamos de dos tipos principales, ¿no? Una crisis de ausencia y las otras crisis generalizadas. Entonces, tratando de simplificar un poco, y la E recomienda ahora hacer este tipo de clasificación, pero siempre con la salvedad. ¿Por qué? Porque dense cuenta, mire, acá estamos hablando crisis focal atónico-clónica bilateral. En las desconocidas que no tendríamos mayor dato o que vemos solo una parte de la crisis, también podemos encontrar una crisis tónico-clónico bilateral. No, pero en la crisis generalizada se trata de crisis tónico-clónicas generalizadas. Entonces, un mismo tipo de crisis podría estar enmarcado en cualquiera de los tres tipos de crisis clasificados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro como tal? ¿No? Principalmente los descriptores. Entonces ahora se ha agregado algo que se llama la descripción del. Entonces, en términos de nosotros poder hacer una disquisición exacta entre el tipo de crisis focal que nosotros estamos abordando, se trata de ver qué sucede. Las crisis focales en términos generales tienen su origen en una red limitada a un hemisferio cerebral, pueden ser múltiples, pero limitados a un hemisferio cerebral, que sí pueden propagar, obviamente pueden propagar, pero usualmente siguen una secuencia de manifestaciones clínicas en esa propagación. No, lo que tenemos que ver es principalmente este tipo de crisis, mencionábamos que para ser epiléptica tiene que ser estereotipado, o sea, repetitivo, la manifestación clínica en el tiempo. Entonces, el inicio y tal usualmente también es el mismo. ¿No? El inicio de la crisis usualmente se mantiene constante en el tiempo. Lo que cambia en algunos casos es el patrón de propagación, con algunos agregando algunos síntomas o quitando otros entre una y otra crisis, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de crisis focales, hemos dicho, sabemos que están provocados en un hemisferio, sabemos que se pueden propagar, sí, pero el inicio usualmente es constante. Segundo, tenemos que sí o sí definir si está con alteración de la conciencia. No, y después vamos hacia los descriptores. Y los descriptores tratando de que sí o sí nosotros digamos, es una crisis focal con o sin compromiso de la conciencia,
pero además de eso podamos ver características observables. Entonces, antes de pasar a eso, siempre recuerden que para nosotros, cuando tengamos crisis focales y tratando de hacer el diagnóstico de una epilepsia focal, siempre tenemos que tener el mayor apoyo de exámenes auxiliares, ¿no? Se habla de establecer diagnóstico de una epilepsia focal, siempre teniendo un nivel de confianza superior al 80%. ¿Y qué me da este nivel de confianza? Tener acceso a videos de la crisis, a tener un correlato electroclínico, es decir, debería ser electroencefalogramas ya no solo convencionales, sino prolongados, y si son videoelectroencefalogramas con mucha mayor utilidad, pero también acceso a las imágenes por resonancia magnética, tanto para ver imágenes como para ver metabolismo, ¿no? Entonces, la utilidad de los exámenes auxiliares en la epilepsia focal es bastante, bastante importante. No, hemos dicho que sí o sí necesitamos determinar el nivel de conciencia, ¿no? Después establecer la cronología, o sea, qué empezó. Y para ver qué empezó, ahí es donde entran los descriptores principalmente en dos niveles. El primer nivel, ya que lo vamos a ver, ac- perdón, en esta parte, no se habla, los descriptores como tal, también nos da qué descriptores vamos a observar y la también nos da. ¿Por qué? Porque en el nivel básico lo único que necesitamos tratar de clasificar la epilepsia focal con lo que cualquier observador podría notar. ¿Qué quiere decir? Que son descriptores observables. Tú le preguntas al familiar, ah, sí, doctor, hizo esto, 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 esto. Y tratar siempre de indagar cómo empezó. Porque se ha demostrado, ¿no? Con las últimas publicaciones, que lo que vemos en la convulsión es usualmente la manifestación que más se repite en el tiempo. Eso, el inicio ictal que les mencionaba previamente es esto. Este descriptor observable se ha reconocido como el que más veces cumple el criterio para hacer el inicio ictal, porque se repite en el tiempo. Ya, y en el nivel avanzado ya hablamos de la semiología cronológica. Entonces ahí ya no solo es lo que cualquiera podría ver en la descripción de la crisis completa, sino también lo que el paciente pueda sentir o lo que nosotros podamos buscar cuando vemos la crisis o lo que está viendo el tecnólogo cuando está haciendo el monitoreo electroencefalográfico. Por eso que probablemente algunos de ustedes hayan visto, ¿no? Ah, está su paciente conectado al electroencefalograma y se le dice, ah, a ver, léeme esto. ¿No? Ah, a ver, escríbeme esto, o le haces algunas preguntas cuando no hay alteración completa de la conciencia, tratando de buscar a ver qué más hace en la crisis. ¿Y por qué? Porque los descriptores observables son estos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo tengo una epilepsia focal, sí o sí voy a tratar de que el familiar me dé relatos acerca de esto. Se trata de una crisis focal que tiene descriptor observable tipo elemental o complejo. El elemental, lo que es usualmente conocido, ¿no? Es una crisis tónica, es una crisis clónica, es una mioclónica, es una atónica, es una mioclónica negativa que recién se ha agregado, no es una atónica, es un espasmo epiléptico, no es una distónica, produce distonías, ¿no? O tiene el agarre y tal, ¿no? El grasping y tal, ¿no? El parpadeo, nistagmus, paresia, ¿no? Oculogiria, cefalogiria. Estos son los componentes usualmente observables que nos puede describir el familiar, ¿no? Y ahí es donde, bueno, algunas descripciones antiguas, ¿no? Por ejemplo, la clásica tónica, la posición del esgrimista, en donde estiran con postura tónica una de las extremidades con el puño cerrado y la otra está en flexión, ¿no? O tenemos la clásica, la jacksoniana, ¿no? Esta sensación que empieza con movimientos clónicos, usualmente en una extremidad, puede ser superior o inferior, y que después empieza a progresar en extensión, ¿no? De la parte distal a proximal, usualmente, ¿no? Y por eso se conoce como marcha jacksoniana, ¿no? O algunos otros que son un poco más difíciles de distinguir, ¿no? Por ejemplo, las mioclónicas, que son bastante rápidas, ¿no? Estamos hablando en términos de 500 milisegundos, o sea, de 0,5 segundos a 2 segundos rápidas y que a veces pasan desapercibidas mucho tiempo al inicio de la epilepsia, ¿no? Como usualmente sucede en la población pediátrica, ¿no? O algunas más evidentes, ¿no? La postura tónica en extensión, en flexión.
No, hablamos de mioclonía negativa, eso es bastante difícil de conseguir, ¿no? Pero sí se puede hacer de manera indirecta. ¿Por qué? Porque el paciente dice, ah, ¿sabe qué? De pronto está haciendo algo, se le caen los brazos así un ratito y reacciona con una agitación. No, eso es una mioclónica negativa, pierde el tono bien cortito, pero después responde con una exacerbación del movimiento, ¿no? La tónica del drop attack, ¿no? La caída de la cabeza, del tronco o de todo, de las cuatro extremidades, pérdida de tono de las cuatro extremidades. La distónica, cuando trabajan grupos musculares que tienen movimiento contrario, entonces es un movimiento un poco ortodoxo, ¿no? Entonces, también se pueden encontrar ese tipo. Entonces, los descriptores observables nos permiten a nosotros clasificar el tipo de crisis focal. Entonces, hablamos crisis focal, un compromiso de la conciencia, tipo tónica en extensión del miembro superior derecho. Entonces, sabemos que estamos frente a una crisis focal. ¿No? Entonces, de eso se trata, de que antes, a diferencia de antes, Ilae se preocupó por hacer la descripción de todos los síntomas que podría haber en una crisis, pero ahora ya se ha dado cuenta de que es mejor hacer la manifestación, perdón, la descripción en base a este tipo de descriptores elementales. No, en lo que se refiere a descriptores motores no observables y que antes se clasificaban también que podrían ser inicio, usualmente pueden dar más bien auras o estados positales, ¿no? Eso que dice el paciente, no, ¿sabe qué? Antes, doctor, de la crisis, me viene una sensación extraña acá en epigastrio, mesogástrico, que siento que asciende. No, o no, doctor, ¿sabe qué? Tengo como que cuando me va a dar, tengo como que recuerdos de algo que viví antes, ¿no? O a veces antes de que me dé doctor, empieza a tener un zumbido en el oído, a percibir olores, ¿no? Entonces, esto ya se ha clasificado como que puede aparecer, pero usualmente no forma parte como inicio ictal, no, sino más bien como que es una aura o que puede ser un fenómeno posictal. No, por ejemplo, en esa del lóbulo temporal, que después de la crisis se limpia hace el gesto de limpiar la nariz, ¿no? O la apariencia de todo, ¿no? Que también es común en algunos tipos de epilepsia. No, la desorientación, no. En algunos casos los pensamientos intrusivos, ¿no? Entonces, todos estos componentes que son observables se ha preferido dejarlos sí como que forman parte de la crisis, pero no como signos de inicio y tal, ¿no? Sino más bien como descriptores que acompañan, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos ya la descripción más avanzada en las crisis focales, ya podemos hacer la semiología. Entonces, ya tenemos una epilepsia, perdón, una crisis focal tipo tónica en extensión del miembro superior derecho. Y cuando vamos al avanzado, vas al paciente o en el mismo monitoreo, ves, no sabe que antes de empezar la crisis, empieza a tener una sensación extraña o un hormigueo de repente en esa extremidad, ¿no? Después empieza la postura tónica y después de eso un poco de tremor asociado. El paciente refiere que después de que pasa, queda con un poco de paresia en esa extremidad afectada. Entonces, en la parte avanzada ya haces la descripción de toda la crisis, pero sin embargo, el inicio ictal da la clasificación de la crisis como tal, ¿no? Entonces, eso es lo importante ahora actualmente, que me parece muy acertado, de cómo tratar de hacer la descripción de las crisis focales. No, en lo que se refiere a crisis generalizadas como tal, que antes se conocían muchísimas más, o bueno, se trataba de clasificar casi todo como crisis generalizadas hasta que cada vez la evidencia nos orienta más a que muchas de las epilepsias que conocemos tienen un origen focal, pero que por la velocidad de propagación probablemente no den una clínica que es generalizada, ¿no? A excepción de algunas de ellas que están bien descritas, ¿no? Entonces, como tal, las crisis epilépticas generalizadas involucran redes que hacen una propagación rápida en ambos hemisferios cerebrales, ¿no? A diferencia de las otras, pueden incluir
estructuras córtico y subcorticales, no, y no necesariamente solo de la corteza. No, la clasificación es mucho más puntual que para los otros tipos de epilepsias, perdón, de crisis epilépticas, ¿no? Y los descriptores nos sirven sobre todo, ¿por qué? Porque hemos dicho que en los focales hay un inicio y tal, entonces nos sirven para hacer la descartar focal. Y lo otro para distinguir los tipos de crisis generalizada. Y ya entonces en los tipos de crisis generalizada es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque lo divide principalmente en tres grupos, ¿no? Uno, que es la crisis generalizada de ausencia, pues una ausencia típica, una mioclónica ausencia o una mioclónica palpebral, que puede ir o no ir con ausencias, con crisis de ausencia asociadas, ¿no? La más común y la que más familiarizada está el público en general, que son las crisis generalizadas tónico-clónicas, ¿no? Pueden existir mioclónicas que van hacia tónico-clónicas o de ausencia que van a tónico-clónicas. Y las otras crisis generalizadas no son la mioclónica, la clónica, la mioclónica negativa, que ya les expliqué cuál es, el espasmo epiléptico, la tónica, la atónica y la mioclónica tónica. No, en términos generales, acá en esto, la aparición de la manifestación motora es bilateral. No, entonces, a diferencia del anterior, que sí, usualmente, aun cuando generalice, porque hemos hablado que puede generalizar, usualmente predomina en un lado del cuerpo. ¿Ya? Entonces, hemos hablado de los descriptores, siempre para hacer la definición de qué tipo de epilepsia, siempre vamos a, perdón, de qué tipo de crisis epiléptica vamos a utilizar los descriptores observables, ¿ya? Los no observables usualmente van a ir como parte del aura, de la parte del evento posictal, no, perdón, del componente posictal, ¿no? Y aquellas que son probablemente observables, eso quiere decir que a veces sí se puede, lo puede narrar el familiar, ¿no? O el observador que acompaña el momento de la crisis, no, o se pueden observar durante el electroencefalograma, que es mucho más frecuente, ¿no? Por eso que los hacen leer, les piden hacer o escribir algo, o les dicen algo para preguntarles, ¿no? Para ver niveles de agnosia, de afasias, de disfasias. ¿No? Entonces, eso es lo que también pueden incluir la descripción de la crisis como tal. ¿Y para qué nos sirve describir esto? Para ver la propagación de crisis, sobre todo en aquellas crisis epilépticas focales que después van hacia bilateral, porque nos puede dar un mensaje de qué área se está propagando, de qué redes epilépticas se han formado para la propagación de la crisis como tal. Entonces, ya partiendo de esto, lo último que les traigo, ¿no? Es cuando nosotros ya entonces tenemos, ¿no? Sí o sí la clasificación de la epilepsia, entonces parte en tres niveles. Primero hablamos del tipo de crisis, dicho focal, generalizada. No estamos en tercer nivel, necesitamos sí o sí determinar de cuál de las dos se trata. ¿No? Segundo, utilizar todas las herramientas que tengamos a disposición. ¿No? Uno de los primeros mensajes que yo le doy a mis pacientes: señora, guarde la calma, coloque a su niño en posición lateral, descúbralo, coja su celular y filme. ¿No? Que me dé 30 minutos de filmación de cómo empieza o qué cosas hace el paciente, nos va a dar muchos datos. ¿Ya? Este, Siempre pregunten el orden de aparición de los síntomas. O sea, no solo basta, en la mayoría de casos es difícil captar un video, sobre todo en algunas crisis que tienen duración de menos de un minuto, ¿no? En donde para el familiar le dices que grabe, pero no se va a poder. Hemos hablado que, por ejemplo, las mioclónicas son bien cortitas, ¿no? 0,5, 2 segundos y de repetición no tan prolongada. Entonces, a veces pueden pasar desapercibidas sin ni siquiera poder grabar, ¿no? Entonces, pero siempre pedir a la mamá: señor, haga el movimiento, ¿no? Señor, haga el movimiento, ¿cómo hizo su hijo? No, imítelo. No nos va a dar muchos datos de qué tipo de componente motor podríamos encontrar. Segundo, el tema del electroconvencional, ¿no? Que ya está pasando un poco a desuso para estudio de epilepsia como tal. Se menciona electroencefalograma prolongado o electroencefalograma convencional, usualmente más en momentos de urgencia, pero como para estudio de epilepsia focal, sobre todo, se recomienda más el prolongado, al menos de un tiempo mayor a 2 o 3 horas, ¿no?
Si es videoelectroencefalograma, mejor para poder establecer el correlato electroclínico. No hemos hablado también de la utilidad de la resonancia de encéfalo, sobre todo para descartar algunas asociadas a lesiones, malformaciones en la corteza cerebral. A ver, llámese, ¿qué les digo? Los amartomas de hipotálamo, por ejemplo, que nos dan por ahí un tipo de epilepsia en particular, ¿no? O la esclerosis del óvulo temporal, que también nos da un tipo particular de epilepsia, ¿no? Nos va a ayudar mucho el tener un manual por resonancia magnética en estos casos, ¿no? Y siempre buscar la etiología, ¿no? Siempre tratar de que una vez que nosotros establezcamos tipo de crisis focal generalizada, busquemos ya a la par una etiología. ¿Y por qué? Porque antes se hablaba mucho de las epilepsias idiopáticas, de origen desconocido, pero cada vez que avanza más el apoyo en exámenes auxiliares, sobre todo de tipo metabólicos, autoinmunes y genéticos, es que nosotros nos encontramos con la gran sorpresa de que muchas de estas epilepsias que antes decíamos que eran idiopáticas o desconocidas, sí tienen un fundamento, ya sea en el metabolismo, ya sea en enfermedades autoinmunes o ya sea en algunas variables monogénicas o poligénicas más complejas desde el punto de vista genético. ¿No? De mayor importancia también, sobre todo en la población pediátrica, todo lo que se refiere a la parte estructural. Entonces, estructural, genética siempre pensar, ¿no? Las metabólicas, las autoinmunes, ¿no? Entonces, partiendo de esto, el tercer nivel de atención, que es a donde y yo sí quisiera mencionar, sobre todo para que se conozca, es que debido a que se ha visto que muchas de las epilepsias, una vez que nosotros ya tenemos, ya se trató un paroxismo, este paroxismo es epiléptico, ya sí es crisis epiléptica, ¿es provocada o no provocada? No provocada, ya vamos a epilepsia. ¿Es epilepsia? Sí, ya, pero ¿cómo es la crisis? ¿Es focal generalizada? Ya determine es focal o generalizada o una focal que va generalizada, determine. Entonces, el segundo, tengo electro, tengo resonancia, sí, ya lo puedo hacer, ya le pido al paciente. Y entonces, con todas estas herramientas, ¿qué hago? Trato de buscar un síndrome epiléptico, es el siguiente paso, ¿no? Nosotros tratamos de ver, sobre todo en edad pediátrica, ¿por qué? Porque el pronóstico es bastante cambiante. Antes se hablaba mucho de las epilepsias benignas de la infancia, ¿no? Pero ahora se prefiere llamar de epilepsias autolimitadas, no de la edad pediátrica. ¿Por qué? Porque estas epilepsias con el tiempo tienden a desaparecer, ya no dan un componente motor, ¿no? Entonces, ahora se agrupan síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos que yo les voy a mostrar el día de hoy son netamente los referidos a la infancia, no los que son síndromes epilépticos referidos a la edad neonato y de lactante son otro grupo y también, perdón, y también las de edad variable son otro grupo. Estas son netamente de la infancia, ¿no? Entonces, las que son dirigidos a la infancia tenemos las autolimitadas, no por sus siglas en inglés, no. Entonces tenemos epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales, conocidos CELEX, lo que antes llamaban las epilepsias benignas rolándicas, ¿no? O las epilepsias benignas con puntas centrotemporales, ¿no? Tenemos la epilepsia con crisis autonómicas, ¿no? El famoso Payanotopoulos, ¿no? Que antes se conocía, ¿no? Y que era un motivo a veces un poco de desconcierto porque muchas veces solo tenían el componente de vómitos en 70% de los casos, no alguno de ellos con dolores de cabeza y se te empezaba a tratar como migrañas, ¿no? Tenemos la epilepsia visual occipital de la infancia, en donde solo se menciona que hay componente de alteración de la visión, la aparición de imágenes centellantes, ¿no? O la occipital fotosensible, que es aquella que ante la luz empieza a tener una manifestación de una percepción visual, hay crisis visuales, ¿no? Igual, ¿no? Imágenes centellantes de colores, ¿no? Tenemos epilepsias generalizadas, ¿no? La epilepsia generalizada más conocida es la de ausencia infantil, pero también tenemos la epilepsia con ausencia mioclónica y la mioclonía palpebral. Y el otro grupo que ya vienen a ser las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, en las que
no solo la condición previa, sino la misma epilepsia va a empezar a generar problemas tanto en el neurodesarrollo como en la parte cognitiva del paciente, ¿no? Entonces, en este grupo tenemos las epilepsias mioclónicas atónicas, no esas las del drop attack, las del drop attack, no, el síndrome de Lennox-Gastaut, no, que es bastante conocido, no, tenemos la encefalopatía epiléptica del desarrollo con puntas hondas durante el sueño, ¿no? Todo lo que es SWAS es punta honda continua del sueño, ¿no? Eh, Acá también se incluye la que antes se llamaba epilepsia Landau-Kleffner, que es esta agnosia de audición, ¿no? Durante la crisis tú le hablas al paciente que tiene, no tiene alteración completa de la conciencia, pero no te entiende, o sea, no sabe lo que escucha. No. Y el síndrome epiléptico relacionado con infección febril, ¿no? Esta catastrófica que el niño previamente sano, a propósito del evento febril, empieza a hacer crisis y de ahí cada vez que asociada a fiebre, crisis y empieza a hacer epilepsia refractaria en el tiempo, ¿no? Entonces, este grupo de epilepsias como tal no es el que actualmente se intenta buscar, ¿no? Acá en nuestro hospital ya estamos detectando algunos, ¿no? Sobre todo CELEX, ¿no? Tenemos dos pacientitos ya con este diagnóstico en el año que estoy acá. No, bueno, hace unos días también me vino un paciente que está en posible estudio de una epilepsia frontal, una hipercinética frontal, ¿no? Por ahí ha dado algunos picos en el electroencefalograma, ¿no? Pero que es el del otro grupo de aparición variable, ¿no? Según la edad. No, en este grupo que es netamente de la infancia, tenemos CELEX, que es la epilepsia rolánica benigna que antes se llamaba, ¿no? Tenemos el Panayotopoulos, que ahora se conoce como CELEAS, que son la crisis autolimitada con crisis autonómicas. No es esta que les menciono, que venían con el vómitos incoercibles a veces, ¿no? Como les mencionaba, se agrupan porque característica clínica, no crisis similar, pero también usualmente actividad eléctrica detectable, ¿no? Entonces, esta flechita marca las características que podemos encontrar en el electroencefalograma, sobre todo para que aquellos neurólogos que nos estén acompañando, ¿no? Entonces, las que son de inicio focal se han clasificado en dos grupos, ¿no? Estas dos, que es la de crisis autonómica y la de las puntas centrotemporales, no, usualmente el tipo de crisis acá en las centrotemporales, mayormente son faciales, ¿no? Clónicas faciales o incluso pueden ser tónico-clónicas faciales con desviación de comisura la vía constante, pero usualmente sin compromiso total de la conciencia, ¿no? O sea, hay una alteración del nivel de conciencia, pero después la paciente logra recordar el momento de la crisis, ¿no? O sea, sí hay un compromiso, pero no es una pérdida completa. No, usualmente este primer grupo, la epilepsia se espera que todas remitan a la adolescencia, estas dos, no todas las crisis que presentó remitan a la adolescencia. En tanto que este segundo grupo, no de la epilepsia visual, no y la fotosensible, no, estas dos usualmente podrían progresar en el tiempo a ser otro tipo de epilepsia. Ya es por eso que se ha agrupado en estos dos grupos diferentes, ya por las características, como les he mencionado, clínicamente diferentes. Ya el otro grupo es el de las epilepsias generalizadas, la más común, ¿no? Que vemos nosotros, incluso en consultorios, son las crisis de ausencia, ¿no? Tenemos un paciente, la mayoría de veces no tenemos un paciente que de lo que está conversando, está callado, a veces hace algunos automatismos en manos, a veces no. Dura 5 o 7 segundos y ¡pah! Tanto interrupción del estado de conciencia como recuperación es abrupta. En ese espacio no se sabe qué pasó, el paciente no recuerda, pero en algunos casos puede darse cuenta de ese espacio, ese vacío que no hubo nada, ¿no? Tenemos este tipo de crisis, las que son las ausencias infantiles, de las mioclonías palpebrales, que pueden ir asociadas o no con ausencias, y la de las mioclónicas con ausencia, ¿no? De estas tres, no, las que tienen un pronóstico incierto principalmente son estas tres últimas. Ya, sobre todo aquellas que son ausencias mioclónicas.
no son tienen un pronóstico más incierto. Las mioclónicas palpebrales, que a veces van con ausencia, a veces no, podrían acompañarse de algún componente clónico, ¿no? O incluso ir tónico, clónico bilateral, no, o sea, no generalizado, sino bilateral, asimétrico, en la mayoría de los casos, pero usualmente responden al tratamiento. ¿Pero por qué el pronóstico es incierto en este grupo? Porque usualmente el componente de la mioclonía palpebral no se controla, siguen haciendo, a pesar de que se da la medicación, a veces incluso podrían extenderse toda la vida este tipo de manifestación motora. ¿Ya? Y el tercer grupo, que es el de las encefalopatías epilépticas o encefalopatías epilépticas del neurodesarrollo, no, principalmente acá están las de activación punta onda durante el sueño. ¿No? Antes se conocían con algunos nombres, estaban separados, ¿no? ¿Quiénes tenemos acá? El tipo específico, Landau Kleffner, ya les he mencionado, que es la náusea de audición, ¿no? La encefalopatía con punta onda continua durante el sueño, sobre todo en regiones occipitales, ya el paciente duerme y empieza a hacer todas las descargas continuas durante todo el sueño. Ya, y la que antes conocía como el pseudo-Lennox-Gastaut, ¿no? Que es una epilepsia focal parcial benigna, que tenía, que tenía la crisis tónica, sí, a veces tenía crisis de ausencia, sí, también tenía registros encefalográficos, pero previamente era un paciente sano. Segundo, que este paciente usualmente sí responde al tratamiento. Y tercero, que ese deterioro muchas veces a controlar la crisis mejora. No es la diferencia del Lennox-Gastaut, que el Lennox-Gastaut el compromiso es mucho más importante. Usualmente van hacia epilepsias refractarias. No. Entonces, estos son los tres grupos principales de síndromes epilépticos en la infancia. No, este, algunas conclusiones para dar, ¿no? Primero, siempre que cuando nosotros estamos ante epilepsia en pediatría, lo primero es establecer, ¿no? Estamos frente a un paroxismo, este paroxismo es de naturaleza epiléptica. Esta, si es epiléptica, llamaríamos crisis epiléptica, es provocada o no provocada, ¿no? Y si es provocada, ¿qué tipo de epilepsia, qué tipo de crisis es para poder nosotros ir al tipo de epilepsia? Siempre recordar que ahora la epilepsia, en la mayoría de los casos, se intenta hacer el diagnóstico en tres niveles, ¿no? Para tratar de establecer un pronóstico, así como hemos mencionado en algunos de los tipos que se han presentado, ¿no? Y para eso necesitamos hacer uso de todos los medios disponibles que tengamos. No negarle el acceso a los pacientes a esto, ¿no? Si es, a veces tener el acceso a una resonancia es bien difícil, pero en la medida de lo posible, si existe la posibilidad, se tiene que hacer, sobre todo en aquellas que sean crisis focales, epilepsias focales, ¿no? Y así como necesitamos de la parte de soporte de exámenes, también del familiar, ¿no? De los videos caseros que nos puedan proporcionar, ¿no? Y probablemente uno de los aspectos actualmente importantes, ¿no? Es que sea derivado en el momento oportuno, ¿no? Ustedes han visto cuando les he hablado de los descriptores, si ustedes revisan la literatura previa del 2017, hay crisis tan, pero tan poco comunes que pueden pasar desapercibidas, ¿no? Les hablé de un, como ejemplo nada más chiquito para que se entienda de que necesita referirse al neuropediatra. Tenemos un paciente que estaba haciendo mioclonías de sueño, lo que llamamos nosotros en neurología pediátrica como despertares paroxísticos, ¿no? Porque se hacen frecuentes durante el sueño. ¿No? Son de la misma forma siempre. Este paciente está 2 años así, nos sacaron un electro, está alterado. No, ahorita vamos a hacer un video electro para tratar de establecer a ver si llegamos a un síndrome epiléptico, sería una epilepsia hipercinética asociada al sueño, así es el nombre, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De que si el familiar o la mamá te dice, no, doctor, mira, este tiene este movimiento, usted dice, oye, pero no parece crisis epiléptica, pero si es repetitivo en el tiempo y lo hace de manera estereotipada, o sea, de la misma manera siempre, por favor, deríbelo a un neuropediatra. Nosotros vamos a tratar de establecer y hasta el final descartar de que no se trate de algo epiléptico. ¿Por qué? Porque si se trata de algo epiléptico, esas pequeñas cosas ya pueden ir asociadas a otros trastornos neurocognitivos, ¿no? O de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? A la cabeza por ahí, tres cosas, ¿no? Trastorno de déficit de hiperactividad,
perdón, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, no trastorno del aprendizaje y discapacidad intelectual. No, entonces, bueno, eso es todo lo que les he traído por hoy, con la promesa de ampliar esto y ir en la siguiente ponencia a todo lo que es diagnóstico y en otra más tratamiento. Me despido. Con ustedes el doctor Jara, neurólogo pediatra del Hospital Baiza. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Jara. Al ver que no hay dudas y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Jara. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias igual. Hasta luego.